Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. En pleno verano, cuando está todo el mundo distendido, cuando ya han comenzado para muchos las vacaciones, ya fue la Virgen del Carmen, ahora nos falta la otra Virgen, de Virgen a Virgen. Por cierto, las sardinas ahora están maravillosas, en sazón y con un tiempo extraordinario. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que yo creo que es refrescante, apetecible y enternecedor y bonito para empezar un poquito este verano. Es un tema que yo llevaba desde hace mucho tiempo queriendo abordarlo, porque creo que es hablar de la obra y de la vida de un gran escritor enormemente desconocido y tremendamente importante para los gallegos. Es nada menos que don Álvaro Cunqueiro. Y de Cunqueiro vamos a hablar esta noche. Y para eso tengo la enorme suerte de contar con Luis Sánchez Feijóo. Farulo, muchísimas gracias por estar aquí. Luis es capitán de navío, Luis es especialista en armas submarinas, en buceo, buceador de combate, su vida más en la Armada por debajo del agua que por encima del agua. Y luego un gran especialista, él me dice que no, pero yo no le hago ni caso, en Álvaro Cunqueiro, porque tú llevas estudiando Cunqueiro desde tu infancia prácticamente. ¿Cuántas fichas tienes tú en este momento de don Álvaro Cunqueiro? 11.500. Y a ti te fascina, por supuesto. Sí, me entusiasma, claro. Si las levanté a mano, leyendo uno a uno. Todos sus libros. Pero en narrativa fantástica. Sí. Porque de poesía, de teatro y eso no llego yo. Mira, ¿por qué a ti te llama la atención Álvaro Cunqueiro? ¿Qué crees que se puede destacar de esta figura que la conocemos relativamente poco, no te parece? Pues para mí es muy conocida, muy querida. Y sí, creo que no se conoce todo lo que se debiera. ¿Por qué me apetece y por qué me gustó tanto? Porque al estar destinado en tantos sitios fuera de Galicia, entendía yo que lo único que me iba a unir a Galicia, sobre todo, no solo a mí, sino por mis hijos, que no iban a saber dónde estaba el Miño y tal, por lo menos yo podía relatarles cosas, y en concreto empecé con el que más me gusta, que es Merlín y Familia, que es el primer libro que escribió Cunqueiro, y yo les contaba cosas de Merlín y Familia y las adornaba distintas a Cunqueiro, porque igual que Cunqueiro dice que tiene una memoria frágil y distorsionada, igual me pasa a mí que mi memoria es asonante, y entonces creo recordar unas fechas, unas citas y unos personajes, y resulta que me estoy inventando la mitad. Pero entonces a ti te seduce primero, este es el libro que cae en tus manos. Sí. Y ese libro, además, bueno, Cunqueiro es realismo mágico. Sí. Cunqueiro podría ser un poco el antecedente de todo lo que es la literatura hispanoamericana, ¿o no? Bueno, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo estoy convencido que sí. Francisco Umbral, desde luego, dijo, cuando salió 100 años de soledad, de Vargas Llosa, de García Márquez. Dice, Vargas Llosa dice que este libro es lo más parecido al Orlando de Virginia Woolf. Yo no estoy para nada de acuerdo. Todo esto Francisco Umbral, no estoy para nada de acuerdo, porque todo ese sentido mágico solo lo puede dar los gallegos. Y a la literatura española, al castellano, solo si puede meter magia será por los gallegos. Se estaba refiriendo a Cunqueiro, Cela y Torrente Ballester. Claro. Entonces, Vargas dice que era anglosajón, la magia de 100 años de soledad. Pero ya ves que Umbral no está de acuerdo. Y después, repasando yo gente de la preciosa realidad mágica de los sudamericanos, veo yo que, por ejemplo, está un Alejo Carpentier, que tiene muy en cuenta siempre a Cunqueiro en todos sus trabajos, a Cunqueiro y Valle Inclán. Cunqueiro dice que leía mucho a Valle Inclán, no solo porque era de la familia y tal, sino por lo que significaba Valle Inclán. Y otro que coincide con Cunqueiro muchísimo, Álvaro Mutis, que también son premios premio Cervantes, premios de Príncipe de Asturias de las Letras y tal. Álvaro Mutis dice que
se enteró de Cunqueiro cuando tenía 60 años. Y dice, y es mi pasión oculta. O sea, lo leo continuamente, lo releo, me recreo. No te digo un vicio, pero es que estoy enganchado. O sea, es la fuente limpia de la que beben, y si quieres, todas esas corrientes literarias que están entre lo lo mágico y lo real. Y lo imaginario. ¿Tú cuándo descubres a Cunqueiro? Eres muy joven, ¿no? Yo era muy joven. Yo tenía 20 y tantos años, 20 y pocos años, y lo descubrí porque mi suegro tenía mucho de Cunqueiro. Y entonces me metí ahí. Porque antes, de joven, mi madre tenía una biblioteca magnífica, heredada ya de su abuela, de su madre y tal, o sea, y a los niños siempre, somos 3 hermanos, y siempre nos regalaba un libro, fuera por lo que fuera. Primera comunión, Reyes, el Día del Padre, bueno, pero nos caía un libro. Siempre había un libro, pero no eran Cunqueiro, eran libros de nuestra edad, Salgari, sí. Verne, Jack London, o sea, libros de esos que me Scott, formaron. Sí. Las aventuras, ¿no? Eso es, y esas aventuras es lo que me llevó a mí a querer ser un aventurero. Sí. Yo que quería ser aventurero, y la aventura ¿dónde está? En la mar, nada más que en la mar. La magia de la mar, que dice Cunqueiro que fue su principal musa. La mar. La mar, no me Fíjate, digas. No siendo marino, no siendo de mar, y siendo mindoniense. Mindoniense. Fíjate tú. En una tierra, como él dice, llena de latines, por todo el seminario y tal. Sí. Pues dice que la mar fue la gran musa, porque encontró geografías ignoradas, encontró leyendas, encontró bestiarios, bestias tal. O sea, que para Cunqueiro la mar es mar. Y después dice, siempre como habla Cunqueiro, dice, también estaba un poco predestinado porque mi madre, el día antes de nacer yo, se había puesto morada de percebes. No, y entonces yo salí un poco percebeiro, de aquella manera, ¿no? Mira, Álvaro Cunqueiro, la vida de él lo va, bueno, como todas las vidas, que siempre tienen al principio pues una influencia enorme en la persona. Sí. Su padre me parece que es farmacéutico, boticario, y su madre es una señora muy bien de las zonas aquellas, con posibles y tal. Él vive los primeros años en Mondoñedo. Y entonces, ¿tú crees que esa afición por lo mágico, por los cuentos, por la historia que va a tener él, tiene que ver con las charlas en la rebotica o no? Creo que no. Creo que él dice que procede de una tribu de imaginarios. ¿Por qué? Porque su madre era la que les contaba a los niños. Su madre era muy charlatana, muy parlanchina, muy agradable de cuentos. Y dice, entonces entre mi madre, mis tías y las criadas de la casa, que es fundamental eso. Fundamental, todos los niños contaban la cosa de los lobos, de la fraga, de no sé qué, de cosas de allí, de Río Torto y de toda la tierra de Miranda, todo lo que hay al lado de Mondoñedo y todo eso es. Más que las tertulias que podría tener el boticario, pues que estaría allí, me imagino. Date cuenta que con 10 años no podría estar no le dejaría. Botica, no le dejan, con el sargento de la Guardia Civil, el boticario, el médico, el capellán de no sé qué y tal. No, entonces no, hoy lo tendrían hasta en la sopa al chaval. Pero con una maquinita. Sí, con una entonces no le estaría haciendo ni caso a nadie, estaría ping pong, ping, piup. Tienes razón. O sea que él, en su madre, en sus tías, en sus muchachas. Y después tiene mucha influencia en él un barbero de esos de antiguo régimen, con una gran dialéctica, un charlatán, ¿sabes? Charlatán que a la vez tenía aficiones musicales notables y en sus horas libres rellenaba sillas de mimbre y las cosía. O sea que era muy. Entonces el niño iba ahí y escuchaba a todos los que bajaban de los montes a cortarse el pelo el día de la feria o lo que sea, y escuchaba todo lo que había. Claro. Y este boticario, barbero, era el corresponsal del Progreso de Lugo en Mondoñedo. Anda. Sí, porque era un bueno, con su cosa. Y todo se lo hacía Cunqueiro. Y recibió felicitaciones del director del Progreso de Lugo. Dije Faro de... No, el Progreso. O sea que él escribía las crónicas del barbero. Y no solo eso, sino que el barbero le decía, para el ciego de Viloelle,
ponle ahí un cuento cantado, ¿no sabes qué empezaba? Sí, sí, sí. Era una feria delante, iban así contando los sí. cuentos, pues se los escribía Cunqueiro. Es que Cunqueiro con 10 años ya escribió para él y para sus hermanos un cuento en donde era indios y vaqueros, apaches contra cowboys. Los apaches hablaban en gallego y los cowboys hablaban en castellano. No me digas. Sí, y entonces escribió y ganaron los cowboys. Bien. O sea que ya desde pequeño ya estaba metido. Salía, sí. ¿Y luego él qué hace? ¿Qué estudia? ¿A dónde va? ¿Qué es su vida? Sí, entonces la madre se lleva a los hermanos a Vigo, a Lugo, hombre, Vigo. Es que después estuvo mucho en Vigo. Sí. Se lleva a toda la familia a Lugo, a estudiar en Lugo el bachillerato. Y él ahí ya no iba a clase, era muy friolero, dicen sus compañeros, muy friolero, no iba a clase, estaba como un poco a su aire, como era él, de fantasioso, ¿no? Y en la biblioteca municipal acudía mucho porque le dejaban leer de todo, porque el bibliotecario de aquel tiempo, y a lo mejor estamos hablando del 1920 y algo, también era muy friolero y tenía su estufa al lado de la silla y no se levantaba de ahí ni nada. Entonces Cunqueiro, con su edad, pues tanto podía leer a Nietzsche, como podía leer a Alicia en el País de las Maravillas, como podía leer a la epístola de Raciel a San Jeremías para decirle todo mi conocimiento a Adán. O sea que él cogía cualquier libro sin estar proscrito ninguno. Nada, él cogía y leía todo. Y se quedaba con todo, porque tiene una memoria impresionante. Decía él que tenía una gran memoria, aunque a veces la memoria la aplicaba en distorsión. Una gran memoria, y eso le envaneció un poco, dice él mismo. Dice, me envaneció porque leía tanto, era tan culto, podríamos decir, para los años que tenía, porque leía todo, me acordaba de todo sabía y tal, que me dio por ser elegante. Y me compré un gabán amarillo. Y entonces iba por un niño, Lugo. Un niño de Lugo. Pero estamos hablando de 12 años, a lo mejor. Con 13 o 14 o 15, por ahí. Ya iba con un gabán amarillo. ¡Hala! Para decir, soy yo el que más sé de todo. Sí. O sea que ella era chulito desde la cuna. Cuando era jovencito era atrevido. Sí, era atrevido. E impulsivo. ¿Y él estudia en Lugo o no? Estudia filosofía y luego filosofía y letras. Se va a Santiago y se matricula en filosofía y letras. No fue ni 2 días. O sea, no terminó nada. Se dedicó siempre a escribir. Hacer poesía. Y ahí ya empezó a hacer poesía, que es todo en gallego, y empezó a tener un éxito tremendo, porque se apuntó con todos los intelectuales jóvenes de aquel tiempo, que todos ya eran del Partido Galleguista también. Efectivamente, sí. Se apuntó con todos ellos, encuentra a Torrente, que venía de Ferrol por libre a Santiago, y aunque era un poco mayor, Torrente era un año más. Torrente dice de él, posteriormente dice, es que en aquellos años, él con 21 años o así, Cunqueiro ya era Cunqueiro, y yo no sabía que iba a ser Torrente. Buena frase. ¿Verdad? Perfecto. En aquel tiempo 2 chavales de 23 años, pero el otro hacía unos versos, hacía unas maravillas. Y estamos, por supuesto, hablando de antes de la Guerra Civil. Sí, o sea, estamos en los años 20, que es cuando... 11 más 20, 30 y algo. Sí. No, ya en los 30 y pocos. Pero antes del 36. Ya en la República. Él se centra mucho en movimientos así, como dices tú, galleguistas. Sí, porque era todos sus compañeros eran eso, estaban ahí. Y lo ficha algún periódico, ¿no? Es cuando entra en contacto, o es posterior lo del periódico. Creo que es posterior. Creo que es posterior. Ahí todavía era un chico que escribía ahí, le cogían las revistas, le cogían tal, a lo mejor en el periódico de Santiago, pues bien. Pero cuando es el año 36, muchos de sus compañeros, precisamente por ser el Partido Galleguista y tal, pues son de alguna forma represaliados. Efectivamente. Y él, sus padres, para protegerlo, hablan con canónigos de Mondoñedo y lo retiran de Santiago y lo dejan en Ortigueira, y ahí ya empieza a escribir en La Voz de Ortigueira. Ahí, a principios del 36. De ahí pasa después a
a San Sebastián, a otro periódico también, y después ya pasa al ABC de Madrid. Y empieza en el ABC. Y lo mandan de empieza, corresponsal, no. su famosa corresponsalía en París, que es siendo... No lo conozco. No la conoces. No la conozco, no lo sé. Trabajando en ABC. Sí. Que dicen que tenía, es increíble, que tenía una corresponsalía en París, pero él no había pisado nunca París. Entonces, con una guía de viajes, él veía, entonces decía, pues por ejemplo, yo qué sé, la Place Vendôme, o Saint-Honoré, o cualquier cosa de estas, ¿no? O los Inválidos. Sí. Y sobre lo que él estaba haciendo, hacía unas crónicas maravillosas, absolutamente imaginadas, porque él no había estado. Es que fíjate, jamás tiene en razón. París. O sea, esto que yo no lo sabía, que lo sabes, resulta que hace en su segundo libro, que son las crónicas de Sochantre, Sí. que es todo en la Bretaña, no ha pisado la Bretaña en su vida. ¿Ves? Y todo lo hace por lecturas, por un plano, no sé qué. Yo el otro día cuando estaba viendo las crónicas de Sochantre, digo, a ver, ¿a dónde va el Sochantre? ¿A dónde le llaman al Sochantre para tocar en el funeral del difunto que le llaman y que está enterrado en el pueblo de Quimberlén? Entonces miré, cogí un mapa de Bretaña, miré, digo, sí, está a 28 kilómetros al oeste de donde estaba el Sochantre. O sea que hizo el viaje con todos los difuntos, todo eso es dos pueblos que existen, ríos que existen pero que les llama de otra forma. Pero él nunca y todo, los no, vio. Y estaba viendo Galicia, todo lo que él conocía de la tierra de Miranda, de Río Torto, de Ribadeo, por ahí, y lo estaba poniendo en Bretaña. Y cuando los bretones dijeron esto, dijo, ¿cómo se nota que usted conoce muy bien la Bretaña? Y dice, yo nunca estuve. Había ido a Bretaña, la única vez que vine es ahora, y vengo a contratar a unos gaiteros para llevarlos a Vigo. Sí, es increíble. No, pero es que antes era fascinante, porque, por ejemplo, Kant, Immanuel Kant, revoluciona la historia del mundo y no sale nunca del sitio en donde nació, jamás. ¿Y Julio Verne? Y Julio Verne tampoco. Julio Verne en viajes submarinos, en globo, la vuelta al mundo, no sé qué, y no salió de su habitación. Y no salió de su habitación. No. Esa es la fuerza de la imaginación Claro, maravillosa, claro. que es increíble. Claro, eso es que ahí es donde el hombre desarrolló toda su gran capacidad, en la imaginación. Los no imaginativos se quedan en la política. No imaginas. Bueno, di tú que la Mira, política... en la imaginación donde más, el hombre donde más actúa en la imaginación, también es de Conqueiro. Dice, no es en la guerra. Fíjate que en la guerra se imaginaron de todo, porque salen un montón de cosas nuevas, Sí. de vacunas, de vehículos con ruedas de cadena, ¿sabes? Salen muchos materiales que hoy hacemos, por ejemplo, el papel aluminio o cosas así, ¿no? Las cuchillas mejores que se usa, que están en venta al público, están hechas con cañas de cañones navales de barcos de desguace. Fíjate. Las Sword, unas Sword. Sí. ¿Te suena? Porque Me suena de haberlas visto. Sí. Pues en los desguaces lo que más pagan es la caña del cañón, porque tiene un iridio, vanadio, wolframio al potasio, no sé cómo es. Sí. Que da un acero bárbaro. Y cogen compran dos cañas, hacen 4 millones de cuchillas. Ahí va, y de ahí afeitan que da gusto. ¿Y cómo se llaman? Sword, espada. Pues ya, o Wilkinson. Wilkinson, esas de las dos Wilkinson espadas. Sword. Sí. Sword y soy tonto. Sí. La Wilkinson. Pues mira tú por dónde. Pero bueno, le estoy haciendo propaganda a la Wilkinson. No nos importa pero nada. Bueno, pero Villeta también era un tipo bueno. Mira, pero entonces eso es la imaginación. Hace nada me decías tú lo que era. La imaginación va de la mano del entusiasmo. Porque tienes que saber conectar esa imaginación, que la gente, enganchar a la gente con la imaginación. Claro, y ahí viene el entusiasmo con el que tú escribas, con el que tú cuentes, con el que tú... ¿Qué es el entusiasmo? La inspiración divina. Eso lo decían los clásicos. Eso es griego. Sí. La tercera acepción en el diccionario, y es una palabra que procede del griego, que es los dioses griegos, inspiración divina, los dioses te han inspirado y eres capaz de mover montañas con tu fe, de hablar y que los pájaros se queden abobados en los árboles, de ser capaz de con las manos coger agua de mar
rezar una oración, tirarla, y los peces empiezan a santiguar. O sea, con entusiasmo eres capaz de todo. Mover montañas, lo que decía el Mover Evangelio, montañas, si tuvierais bueno, pues fe. eso es entusiasmo, entusiasmo Sí. por las cosas, que es, bueno, pues procede de inspiración divina. Fíjate, que es la antítesis del pasota. El pasota, claro, claro, Pobre. claro. Pero bueno, Sí, volviendo sí. a Cunqueiro, volviendo a Sí. Cunqueiro. Entonces lo tenemos, que lo refugian otra vez en Ortigueira, En Ortigueira. él empieza a escribir, empieza a colaborar, y entonces incluso deja el galleguismo, porque la guerra ya va avanzando, viene la época de Franco, y entonces él... Hay un momento de su vida en que se hace falangista, ¿no? Bueno, o tiene estaba en coqueteos con la falange, el ¿no? periódico de Falange. Mira, todo lo que leo yo de citas que hace en plan de filosofía, religión, les llamo yo filosofía, religión, porque son unas citas como muy densas, muy de predicador. Decía, no sé si es Fernández del Riego, su íntimo amigo que era de Villanueva de Lorenzana, que está al lado de Mondoñedo, y que fue el que le atendió todo en el momento de un destierro que tuvo por veleidades de la vida. Qué bueno. Sí, lo desterraron. Lo desterraron. ¿Y a Sí, dónde sí. lo mandaron? A su casa, a Mondoñedo. Ah, lo dejaron allí en O sea, Mondoñedo. no lo desterraron, le quitaron el carnet de periodista y que se quedó en 0 pesetas y tal. Y vivió de su hermano, que ya era el boticario de allí, y estuvo pues como 10 años de sus años tristes, dice Pero tanto Fernández tiempo, del Riego. Mucho fíjate. tiempo, mucho Sí, tiempo. sí. Pensando en nostalgias, en melancolías y silencios, dice él. En silencios y melancolías. Por eso, él con la melancolía trabaja mucho la melancolía. Y de hecho dice que a los melancólicos una buena cura que tienen, que no es de psiquiatría ni de nada de eso, sino es ponerse a mirar las aguas de un río desde un puente y ver cómo hacen esas ondas que se mueven, que van, que pasan, tal. Creo que es una magnífica curación para la melancolía. Y eso también lo dice porque conocía él es un erudito, él no cabe duda que tendrá una imaginación portentosa, pero leyó todo, Sí. y se acuerda de todo, y es capaz de manejar ese todo y hacerlo dócil, suave, irónico, encantador, tierno. Es tierno Cunqueiro, con sus personajes son muy tiernos, cosa que Shakespeare, al que él lo mira muy de cerca, no, es un gran conocedor del hombre, pero Shakespeare no es tierno. Es más bien duro. Es riguroso en su estudio. Claro, mete un Otelo Sí. de celos, mete un Hamlet de no sé qué, o sea, muy buen conocedor de... Cunqueiro es conocedor, pero lo trata con cariño, lo trata como con ternura. Como un gran elefante enamorado trataría a su amada, que te pega un tropazo que te mata, no, pues suavecito, te trata así. Sí. Y ese momento que tiene de 10 años de silencio... Sí, le sirve y para de salir como un maestro. ¿Qué sale? ¿Qué hace en esa deja época? poesía, deja de todo, tal, y saca Merlín y familia, y entonces todo el mundo que lo lee dice, ha nacido un maestro. ¿Qué es Merlín? Porque sería el libro primero, que tú, en en este gallego, momento, en desde gallego, aquí, dices, sí. si tienen que empezar con Álvaro Cunqueiro, léanse Merlín y familia. Él lo escribió en gallego, después, claro, hay traducciones al castellano. Yo conozco a los verdaderos cunqueirianos, que en Ferrol hay unos personajes muy curiosos de Cunqueiro, en el sentido de que yo amo la literatura de Cunqueiro, pero el personaje de Cunqueiro nunca me dio por saber qué número calzaba, Sí. si le gustaban más las corbatas o los lazos, no sé. Pero ellos saben hasta todo, saben todo, donde el lunar ese le salió en una romería de San Froilán y tal, porque... cosas así. Descienden al detalle. Tú te quedas en Merlín. Me quedo, en su obra. Los 32 libros que me los trituré, los machaqué, los exprimí. 32 libros, que de recomendables narrativa, los 32. Y con cocina, la cocina también. Pero tú, si tienes Sí, que el empezar primero a Merlín, ir por la Merlín. senda de Cunqueiro, Claro, siempre porque Merlín. tiene ¿De qué va tanta- Merlín, Farulo? Merlín es el mago Merlín, el rey Arturo, el ciclo artúrico, ¿no? Sí. El rey Arturo es convertido en cuervo y se queda en Avalón hasta
hasta que pueda volver otra vez a su condición humana. Entonces Merlín había heredado, aquí en Galicia, había heredado unos terrenos y se trae a la viuda del cuervo, que es Ginebra. a Ginebra, la trae aquí y se establecen en Galicia, en la terra cha gallega. Y como es tan conocido, tan reconocido su magia y todo, en todo el mundo, pues viene gente a tratar con el señor Merlín, a tratar asuntos de magia y asuntos que tienen. Por ejemplo, viene un criado del obispo de París que le trae al señor Merlín entre sombrillas, paraguas, parasoles y quitanieblas, le trae como tres paraguas, porque no le funcionan. Hay un paraguas que es el quitanieblas, que tú te pones debajo de él y se despeja todo y estás bárbaro. Hay otro que eres capaz, debajo de ese paraguas, de oír todas las lenguas que están hablando. Tal. Y entonces va a Merlín, que es el único que sabe arreglarlos, porque le dice Merlín, claro, es que toda la ciencia de estos paraguas está en las varillas, en el varillaje. Y entonces se queda ahí, y entonces viene ese y se los arregla, claro. Viene una princesa que por la noche es gacela y por el día es princesa. Pues tiene que curarla porque hay un demonio que la ha puesto no sé qué y tal, y llega y la cura. O sea que le vienen así personajes y son tan distintos, porque Cunqueiro abarca todo el mundo conocido y el desconocido, que es también mundo. Es todo lo visible e invisible. Pues ahora yo en toda la narrativa que leí, tiene todos los países, pero no habla nada, no conozco de Australia. Australia para él debe ser una rama de Inglaterra. Sí, no le da igual tampoco. que en Sudamérica no habla mucho porque considera que es España. Sí. Porque date cuenta que él habla de tradiciones, de leyendas, claro, de imaginaciones, y todo eso se queda en el pasado, que es presente. Y de Estados Unidos habla poco, porque también era muy inglés, y habla a lo mejor algo de los apaches, que los apaches eran tal o de nada. Pero poco más. Muy poco. Europa, Asia y un poco, y algo más de África. Y él, por ejemplo, en Merlín, bueno, no vamos a decir cómo termina, pero siguen todos en la Terra Cha, ahí está Ginebra, ahí está Merlín, ahí está toda la corte de personajes que van viniendo para ver a este gran mago, para ver que les eche una mano. Y los criados que tiene Merlín, que participan mucho del juego, porque son de la zona. Oye, lo de las tres sombrillas con el varillaje, qué pena que no se la hubiéramos llevado ahora para solucionar el problema de la autovía de Mondoñedo, que siempre la tenemos con niebla lunes, miércoles y viernes. Ojalá que Merlín siguiera ahí. Eso es algo. Bueno, luego viene el Sochantre. Y mucha gente te dirá, Farulo, aparte de una manera exquisita de preparar el pulpo, ¿qué es el Sochantre? El Sochantre, para Juan Perucho, que era un íntimo amigo, seguidor y mutuo, casi gemelo, de Cunqueiro, catalán, tuvo mucha relación con catalanes, Cunqueiro, porque estaban ahí las editoriales, y entonces con Néstor Luján, con Pla y con Perucho, mucha relación. Venían aquí, ellos iban allí, les escribía poemas en catalán, ellos respondieron con poemas y con elegancias hacia el gallego. Y Juan Perucho, que es, bueno, tengo yo un título del que se llama Nicéforas y el grifo. O sea, imagínate por dónde va. El grifo de animal, de bestia, ¿no? En el bestiario. Pues Juan Perucho dice que es su preferido, Sochantre, Crónicas de Sochantre. Sochantre, que es, el Sochantre es el jefe del coro. De capilla, el maestro de capilla del coro de una abadía o de... Y entonces a este señor, que tocaba el bombardino, le pone que tocaba el bombardino, porque el bombardino, que es como la tuba así en pequeñito, ¿no? O sea que no suena como la tuba, que es bu, bu, bu. Suena mejor, pero también, pero bueno, el nombre es que tiene mucha gracia, porque es bombardino, bombardinito. Una cosita así. No lo pone tocando el saxofón, no, que suena saxofón, el trombón, no, ni el bombo.
No, es de Bombardino. Entonces recibe un aviso para que vaya a tocar el Bombardino al funeral del señor de no sé qué, un señor principal de allí, que es el entierro. Entonces alguien viene a verlo, lo montan en una carroza de caballos, en donde todos los que iban a hacerle el funeral eran ya muertos. Es una santa compañía, pero en Bretaña, que tienen. Sí. Allí no tienen nuestros cruceros, tienen lo que se llama los calvarios, que son como cruceros, pero con muchas figuras y muchas... Son unas obras de arte preciosas, pero son mucho más antiguos los gallegos, sí, los gallegos. Y de hecho el más antiguo de Galicia está en Melliz, es de cruz romana, o sea que tiene, los brazos son iguales, en Melliz, se conserva, y una réplica de él está en la ciudad más al sur, en la Antártida, porque un gallego fue allí, que era de Melliz, puso allí un restaurante y copió y puso el crucero de Melliz en Ushuaia, al lado del Polo Sur. Maravilloso. Bueno, pues están los calvarios y también tienen a sus ánimas. De hecho, en Bretaña, según el viento, por donde vaya el viento y tal, y el olor que traiga el viento, la gente se descubre porque sabe que está pasando la señora de tal, que está difunta, y está pasando por ahí el fantasma de esa señora. ¿Ah, sí? Sí, es precioso. Es normal. Es precioso, ¿no? Es que Bretaña y Galicia se unen muchísimo. Sí. Y entonces, pues, todos son difuntos, que durante la noche se convierten en difuntos y durante el día pueden ver y hablar, pueden verse y hablar, o al revés. Sé que se trasvasan. ¿Por qué? Porque le cuentan la vida unos a otros, y entonces, si le cuentan la vida no es porque sean esqueletos, sino que cuando llega la noche se convierten en esqueletos, o al revés. Pero espíritus. O de día tal. Hasta los caballos que van y el cochero eran difuntos. Todos eran difuntos. Y se van a tocar, y entonces cuentan la vida, y es que es muy bonita. Y ese es el ¿Y qué otro más tenemos? ¿Qué otro libro? Sinbad y Ulises. Ese te encanta. Sinbad me gustó, y Ulises. Ulises es la juventud de Ulises. Es la carrera que tiene que hacer un niño o una niña, para hacerse hombre. En concreto, como es Ulises, es un chico. Cualquier joven, el desarrollo hasta hacerte un hombre. Y entonces, dice Cunqueiro, nada más nacer, ya empezó a vagar. Y nada más vagar, ya tenía el deseo de volver. Porque Ulises lo único que no era un deseo de volver al hogar, era un impaciente por volver al hogar. A su Ítaca. Y aquí, claro, a su Ítaca. Y ahí lo que Cunqueiro lo que le hace es que la que está, que no es capaz de volver al hogar nunca, no es capaz de volver, no le permite volver al hogar Cunqueiro, sino que lo tiene vagando más y más. Para que se curta como un hombre. Y entonces le ocurren un montón de cosas, va por ahí. Le dice el padre, cuando nace, el padre era Laertes, un carbonero, de carbón vegetal, de Ítaca. Vienen y le dicen, acabas de tener un hijo, su primer hijo. Y dice el padre de Ulises, te voy a regalar un odre de miel para que tu boca siempre esté dulce y digas palabras tan bellas como esa. Dios, ¡guau! Toma. ¡Qué emoción! Ya está, ya empezamos. Así. Y dice, hijo, por ti he bebido, por ti encendí el fuego, y ahora ya no sé quién eres. Tú empezaste muy atento a conocer a tus padres, y estabas todo el día conociéndonos, mirando para nosotros, tal. Ahora, ¿quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Qué eres? Ya era un hombre. Ya no eres
eres mi hijo, Pero pero eres un desconocido. ¿Por quién brindé yo? ¿Por quién encendí el fuego? Si ya no te conozco. Caramba, qué profundo, ¿eh? Caramba. Bueno, pues es que es muy bueno. Caramba. Y te decía, me decías antes lo de Falange, sí, porque mira, él leyó todo lo de filosofía y religión. Veo yo que Novalis, que todos los que él trataba eran casi místicos, filósofos y tal. Trataba, quiero decir, leía, se apasionó leyendo a Ernesto Ello, que eran jóvenes de la primera mitad del siglo XX, 1930, 1940, por ahí. Estaban todos estos tipos que eran místicos, filósofos, católicos, falangistas, y los españoles falangistas, mucho francés, ¿eh? Sí, pero eran falangistas franceses. Y entonces, pues eso, pero después dejó totalmente política y todo. O sea, Merlín, el Sochantre, las mocedades de Ulises... Mocedades de Ulises, Sinbad de viejo, lo pone. Para Cunqueiro el tiempo siempre está marcando, ¿verdad? Tiempos. Sí. O va muy rápido o va muy lento. Fíjate, a Ulises lo pone de joven y a Sinbad lo pone de viejo, ya retirado, ya no era piloto de Basora, no. O de Melinde, porque fue de Basora, de Melinde y tal, no. Y entonces lo pone ya está en retirado, casa al lado del fuego. Está en casa, pero siempre recordando cuando navegaba, que hoy el mar, los pilotos, no saben nada, porque ya todo está escrito. Antes había que ir ahí y Trapobana, una isla que había que navegaba, y entonces si tú la ponías en el mapa y querías ir hacia esa isla, se te escapaba. Ella que estaba por fuera se te ponía para darte. Sí. Pero si querías evitarla, entonces ella hacía como que te dejaba paso y todas cosas así. Cosas preciosas. Preciosas. Y ya está de mayor, de hecho, era toda la vida en la mar, una viuda de una azotea, de las que veía en una azotea a lo lejos y tal, se hacía el encontradizo con ella, solo para beber en sus ojos negros. Está muy bien. Es que todo era así, hace cosas de esas. Sí. Y los ojos le volvían loco, porque a todas las judías se queda prendado en las judías y repite continuamente que habla, en cualquier sitio que habla de una, tiene como tics, ¿no? El Cunqueiro. Pues dice, judía, la de los ojos de la revelación. O sea, le habían revelado que había nacido Dios, y entonces los ojos se le quedaron con unos ojos. Judía, las de los ojos de la revelación. Bueno, escuchándote a ti, solo apetece empezar a leer a Cunqueiro. Yo no sé si es que tú bueno, no, sí que lo sé. Tú estás tocado por el entusiasmo, la fuerza divina, y entonces tú lo plasmas de una manera que es que lo haces tan atractivo que ya de momento tenemos 4 que yo creo que debe de haber en todas las librerías. El Merlín, acuérdense, las crónicas de Sochantre, el Ulises, el Sinbad. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues mira, en cocina tiene la cocina... En cocina muchas. Sí, la cocina... La cocina gallega. La cocina gallega es gallega. Pero la cristiana de Occidente, la cocina cristiana de Occidente... Te mueres. ¿Cómo te mueres? Eso es... Fabuloso. Y tertulia de boticas. Tertulia de boticas. Eso es maravilloso. Dice, de esto sé yo mucho porque mi padre era boticario y cazador. Y entonces iba siempre por el campo con él con su escopeta del 38, con el cañón así y tal, pero iba diciendo, esto es una Festuca pratensis, esto es una Amapola virginalis. O sea, que sé de hierbas, sé de caza, sé de campo, sé de todo esto. ¿Y qué era? La cocina de Occidente, eso es. La cocina cristiana de Occidente. Cocina cristiana de Occidente. Y entonces, no sé por qué, pero se me ha ido. No, que estábamos hablando, que yo te decía, la cocina gallega, que era asombroso ese libro de la cocina. Porque es muchísimo más divertida. Es que me salté a Tertulia de Boticas. Sí. Y Tertulia de Boticas, dice él, de eso sabía mucho, porque con mi padre tal sabía mucho. Entonces, en Tertulia de Boticas, para mí fue tomarme unas vacaciones, mientras escribía eso. Porque, aunque sabía mucho, la cabeza se me iba mucho más y estaba disfrutando, o sea que sus vacaciones para él fue escribir Tertulia de Boticas. La cocina cristiana de Occidente. Entonces hace gala de una erudición maravillosa, un gusto culinario bárbaro, y entonces empieza a hablar
de la cocina de la orden teutónica, los caballeros teutónicos del siglo XII, esos que eran los borrachos más borrachos que hubo en la antigüedad, en la eternidad. Y venían con los cabritos, comían bueyes, eran unas bestias. Dice, en invierno, con medio metro de nieve, salían desnudos y fundían la nieve del alcohol que llevaban. Hacían cacerías de labriegos lituanos. Salían a jugar a matar, Fíjate. Y entonces, ¡bum!, se los clavaban. O sea, unas cosas. Auténticos bárbaros, auténticos animales. Bárbaros. Y luego, bueno, entonces todas estas, dejando poesía aparte, que también tiene, pero dejando la poesía, es un poco todo lo que es la narrativa de Cunqueiro, que tú recomendarías esos 5 libros para empezar. Sí, para empezar a hacer, porque luego unos te van tirando de los otros. Sí, y es yo creo que el gran desconocido, que es lo que yo te decía. O sea, yo creo que a Álvaro Cunqueiro se le conoce muy poco, no sé por qué. No se le ha dado mucha en los colegios. Lo dijo Umbral. Umbral también, cuando habló en esa entrevista, dijo, es muy poco desconocido porque trabajó para Falange. Dice, sí, pero a Garcilaso de la Vega nadie dice que era un imperialista, porque sirvió a Carlos I. Claro. Claro, ¿verdad? ¿Y por qué fracasó Juan Ramón Jiménez? Porque la poesía nacional sindicalista del tiempo dijo que no, que este tipo con un burrito y que no sé qué, que no podía ser. Fracasó. O sea, es la literatura politizada. Totalmente. Hombre, no me digas que Cunqueiro con la política, y después no volvió a hacer nada. No cabe duda que esos años, ya decía, que fueron sus años oscuros, le decía Fernández del Riego. Igual que en narrativa, como orador, Cunqueiro no llevaba un papel. Normalmente hablaba y se iba, como me pasa a mí casi así, que no quiero parecerme nada, o sea, que me voy por un lado y después tengo que volver porque me he ido por otro lado, porque soy capaz de coger muchas cosas a la vez, y él igual. Entonces, como oratoria era algo divino, maravilloso. Decía también Fernando que era el de las palabras áureas, palabras de oro, o sea, que hablaban con entusiasmo, simpático, irónico, difícil. Su personalidad compleja. Sí. Personalidad compleja. Dice, era un niño grande. Siendo mayor todavía era un niño grande. Podía ser un predicador, pero también caía en el mundo el demonio y la carne. También podía fracasar. Un gran vividor. Un gran vividor y que vive en este mundo, y a ver quién no ha caído en el mundo, el demonio y la carne. ¿Al final se le reconoce su obra o no? No como se debía haber reconocido, no. Bueno, si tú tienes un amigo, a un amigo no le ves los defectos, no le ves las cosas malas. ¿Por qué? Porque es tu amigo y entonces ni te das cuenta de que es como es. O sea, yo creo que si yo tengo un amigo que era un bandolero en la Sierra Morena y me decía, pero si tu amigo va asaltando caravanas, pues de alguna forma encontraría disculpa para él o tal, si es amigo. O sea, que hay la amistad tiene una parte fundamental, no solo de afectos y de correspondencias, de ejemplaridades y demás, sino de tolerancia, de tolerarse uno al otro. No es que lo toleres, es que no te das cuenta. Dice, pero ¿cómo puedes ser amigo de este? Pues mira, para mí no es así. Pero a él no se le reconoce, yo creo que a él... Y entonces a Cunqueiro nunca lo veo mal, o sea, que ¿por qué? Dice, ¿por qué sigue siendo...? Pues porque habrá gente que no es imaginativa, hay gente que prefiere estudiarse un motor de combustión de 2 tiempos, a ver los cilindros invertidos con una bobina en jaula de ardilla, no sé ni lo que digo. No, pero mira, yo creo que aquí hubo otra personalidad muy vinculada a Ferrol, que es Gonzalo Torrente Ballester, que Gonzalo Torrente era un gran desconocido, y a Gonzalo Torrente Ballester, con su obra literaria maravillosa, lo que hace, el hecho que hace que salga
a la luz y que la gente sepa quién es Torrente hoy, es nada menos que la televisión. O sea, si a Gonzalo Torrente no le llegan a poner los gozos y las sombras en televisión, nadie sabría quién era. Sabrían los de la profesión. Efectivamente. Los de la profesión. Pero nunca hubiera tenido el relumbrón que tuvo al final de su vida. Prueba está de que empezó con los gozos que salieron en la televisión, obra magnífica y magníficamente interpretada, y luego de ahí ya empezó a salir todo lo demás. Entonces yo creo que a eso le faltó a Cunqueiro, que no tuvo alguien que dijera, señores, vamos a hacer el Merlín. No, porque entonces hubieran salido todos los demás títulos, pero vamos así, ¿no? Tú conoces a Cunqueiro casi cuando empiezas a bucear, porque otra de tus pasiones, aparte de Cunqueiro, y lo que ha marcado toda tu vida, Farulo, ha sido el buceo. El fondo del mar. Todo lo submarino, todo lo de abajo. Y tú me decías, hiciste aquí un trabajo que yo te decía que esto habría que editarlo porque es una maravilla, el buceador que quería parecerse a Cunqueiro. Sí. ¿Tú eres el buceador que quería parecerse a Cunqueiro? Yo, lo que hice con ese trabajo, hombre, quería parecerme a Cunqueiro. Yo con ese trabajo lo que quería decir es, mira, a mí en los años que buceé en muchas condiciones y en muchas formas de buceo, ¿no? Entonces, digo yo, me pasó en tal situación, me pasó tal cosa. ¿Cómo lo hubiese contado Cunqueiro? A ver, ¿cómo lo contaría yo como Cunqueiro? Entonces digo, me pasó tal cosa. No cabe duda que me faltó no sé qué, o que el hada no vino, o que... eso es lo que quise. O que vino una sirena. O una sirena. Sí, o qué es lo que pasó. Sí. Entonces es un mundo imaginario. Sí, pero tú, aparte de eso, claro, uno cuando dice buceo, entonces dices tú, el mar. No, yo leyendo todo esto digo yo, es que verdaderamente se puede bucear en diferentes tipos de agua. Claro. Porque las aguas dulces, por ejemplo. Sí, en una laguna. Que es lo más terrible de todo, bucear en agua dulce, por lo que yo he visto aquí. En los pantanos. Los pantanos son muy desagradables. Porque, muy peligrosos. Si tienes que ir a fondo a ver algo, sí, porque son pueblos que los han hundido, entonces están los postes de la luz, por ejemplo, que no los han quitado, árboles, casas derruidas, tal, entonces estás ahí en cero visibilidad, o sea, que no ves nada, cero, puedes llevar iluminación. Pero no te entra, no tienes... Normalmente hay mucho fango y está, o sea que la luz, tú puedes bucear en la mar, dependiendo de qué mares, porque tú vas al Caribe y ves, o en Ibiza o el Mediterráneo, ves muy bien, ves a 30 metros estupendamente, en visibilidad horizontal, y en vertical igual, 30 metros, o si estás abajo y estás viendo mucho. O sea, tienes luz. Tienes luz, entra. La luz no entra 0 lúmenes, en 560 metros, ya no penetra ni un nada, ya puedes llevar aumentos lenticulares, lo que tú quieras, que no se ve nada, cero, no hay nada. Por eso están los avisales fosforescentes y con bioluminiscencia y tal, los avisales. Sí. Pero hasta 50, a partir de 50 metros cada vez es menos, y además los colores van cambiando, es decir, por refracción de los rayos solares, tú a partir de 20 metros el rojo ya no es rojo. O sea, tú te pegas un corte, estás con una piedra o con algo, te pegas un corte en la mano, empieza a sangrar y tu sangre es negra. Si subes ves que es roja. O sea, que pierde el cromatismo. Claro. Pero el sitio, de todas las aguas que tú has buceado, tu favorita es el mar. Sí, el mar. Siempre, el mar. Sí, porque tiene mucha vida, está muy bien, sí. Yo buceé en lagunas y en ríos. Pero el río es poco profundo, ¿no? Normalmente, por profundo que sea, es poco profundo con relación al mar. Por supuesto. El río es... El río es el cauce que abrió las torrenteras y tal, que abrió a lo largo de la creación del mundo. Y tú dices que el río y las aguas estas dulces, la característica de todas ellas es que son heladas. En lagunas de montaña en Asturias que he buceado yo, es helador, no sales del agua y no eres capaz ni de tocar,
puedes tocar, pero si quiero coger esto no puedo, tengo que hacer así. O sea, sales Porque es algo aterido, aterido, totalmente. aterido. Sí, 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 sí. Y menos mal en aquel momento que habíamos ya llegamos ahí enfermos del frío que habíamos cogido en el viaje, porque fuimos en un transporte mal acondicionado y bueno, menos mal que allí había un pasto de vacas de montaña y una acababa de hacer tal y estaba calentito. Y pudimos meter la mano ahí, calentarnos y seguir. Gracias a eso. Gracias a eso, porque estaba la vaca que nos vio y dijo, hombre, voy a hacerles un favor a estos chicos. Largó ahí... Y en la bosta de la Sí. vaca metiste ahí tus Sí, manos y eso sí. es lo que os dio Y la se posibilidad de calentó y tal. que no tuvieras que ir Sí. al hospital. No, porque había gente que nos estaba atendiendo y tal y podía ayudarnos, pero bueno, las manos las teníamos que no éramos capaces. O sea que yo me toco a mí mismo y se me congela el cuerpo Fíjate tú. de helado. Fíjate tú, o sea, fíjate, pero eso tiene que ser terrible, ¿no? Sí, Sí. pasa frío, bueno, pero es nuestro, o sea que no es una cosa que digas, es que yo soy James Bond. No soy James Bond, eso le pasa a Le pasa todos. a todos, le pasa a Y más todos. en Ferrol. A lo mejor los que bucean en Ibiza nunca llegan a eso, porque se pesan 2, 3 horas o en el Mar Menor. En el Mar Menor, al revés, en el Mar Menor Está calentísimo. sales como la gallina blanca de Avecren, eso, sales ya medio cocido, medio que no. Sí, no, entonces, no. oye, ¿y qué diferencia tú, por ejemplo, entre el Mar Menor y el frío nuestro de nuestras aguas, con qué te quedas? Con el fresco. Con el fresco Sí, sí, nuestro. sí. Sí. Sí, porque aquí te pones un traje gordo y aguantas, lo que pasa es que no aguantas mucho. Y después para tanto frío hay trajes que ya con calefacción, Sí. con Sí. calefacción y otros que tienen una manguera de agua caliente que te está largando agua caliente. Si no tienes esa manguera, lo normal es hacer pis dentro del traje y entonces por unos instantes todo el pis te calienta un poquito Y estás algo más confortable. haces así después para que te salga, chum, chum, te sale por la capucha. Y ya está. Mira, y en el, por ejemplo, ahora centrándonos en el mar, Sí. y de cara un poco también a este verano, que hay mucha gente que yo Sí, veo sí, que sí. vienen y son estos que dicen, oye, pues vamos a hacer un curso de 15, 20 días de submarinismo. Eso es peligroso, Fernando. buceo. De buceo. ¿Eso tú lo recomiendas, no lo recomiendas? son- ¿Cómo lo sí, ves? son, pues, en buenas manos. En buenas manos bien, Sí. en buenas manos bien, pero si vienen de una piscina de Madrid a hacer un curso y como fiesta final, como broche de oro del curso, los llevan a las Islas Hormigas en Cabo Palos, esto es real, ¿eh? En Cabo Palos los llevan a todos porque hay 60 metros de agua, hay rocas, hay vegetación, hay muy bien, es mar y tal, y es la última lección de curso después de estar en la piscina de Madrid. Pues cascaron. No me digas, Cascaron. claro. Había redes enganchadas en el fondo, que una red en el fondo es peligrosísimo. Claro. Acercarte a una red o que la red esté flameando y te coge y te engancha y ahí te quedas enganchado. La pareja te ve y la pareja dice, como me meta, me engancho yo también, Claro. a ver qué hacemos. Claro. Y entonces poco a poco hay que empezar a hacer cosas y que no se enganche el otro porque Y te vas desenganchando como puedes. tú no pero te desenganchas, no puedes, no llegas. Conforme te mueves, ¡cling!, te enganchas otra vez más. O sea- es como una telaraña. Spiderman te lanza su O sea, que te puedes y quedar te perfectamente. puedes quedar. Pero para eso tienes que llevar unas navajas muy bien afiladas, o el machete muy bien afilado para ir cortando, o que te corte el compañero, y si te quedas sin aire, que te vaya dando. O sea, que no, Chupa tú, no chupa es yo. una broma. No El es estar una debajo broma. del mar No, 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 es no, una broma. ¿eh? Es muy arriesgado. Sí. O sea, que hay que hacerlo con precaución y con conocimientos. Sí, hay que tenerle respeto, caramba. Sí, pero Respeto. tú empiezas siendo un niño pequeño Sí, y yo poco empecé, menos que a ti te tiran sí, en el agua y eso te sí, dicen sí, haz fue lo así. que puedas, ¿eh? Fue así, eso es una cosa. Eso es lo que hicieron. Con Y en 11, 12 años en La Coruña, sí, ¡hala! con 13 años. Venga. Y en casa no sabían nada, que iba yo a eso. Se creían que iba a jugar al ping-pong o algo así. Y era el Frente de Juventudes, que había traído, un señor había traído de Barcelona 2 botellas de buceo y daban clases o excursiones. Él debía de saber,
porque para mí me parecía un señor mayor y tal, porque tenía bigote y era mayor, yo tenía 13 años. Y fui yo y sin decirme nada, ni cómo se descompensa, ni cómo se quita el agua de las gafas, ni cómo si te duele un oído, nada, nada. Dice, venga, pues venga, vamos. Me puso todo, se chupa aquí y tal, y esta es la varilla de reserva. Muy bien. Nos metimos y yo detrás de él como un cazador y un perro. Yo de perro, detrás de él. Y todo el rato de perro, de perrito. Él, de hecho, perdió la varilla de la reserva, la perdió porque vio que se le caía, y a mí no se me ocurrió ni cogerla ni nada. Digo, ¿será que es que hay que hacer eso? Y yo tiré la mía porque no la encontré, pero decía yo, aquí seguramente habrá que tirar algo. Y seguías, tú no querías perderlo. No, caramba, no. Y ahí empezaste. Sí. Bueno, porque me gustaba más bucear que nadar. Y luego has hecho de todo. Desde buceo. Pero, oye, y tú buceador. Y luego los buzos. ¿Qué diferencia hay entre el buzo sí. y el buceo? En el buzo clásico que estás hablando tú. Sí. Pues que él tiene alimentación permanente. Le están dando alimentación, es aire. Desde arriba. Desde arriba, todo. Puede estar todo lo que quiera. Y no se moja, va seco, está en seco. Vosotros, en cambio, no. Vamos, lleváis la bombona húmedo. y vais con traje húmedo. ¿Y qué ventaja tenemos? Que nos podemos desplazar. Y él no, él está ahí, clock. Se pone las botas, el buzo siempre. Sí, pero es un poco aburrido, ¿no? Estar ahí... Bueno, para trabajos pesados... Es fundamental, bueno, es fundamental. Para hacer una obra en un muelle, todo el cantil de un muelle... Buzos. Gente ahí que está 4 horas, bam, que no tiene frío, que tiene comunicación con superficie, o sea, que puede hablar. Manolo, a ver, pásame vino por aquí, si puedes. Sí, que no se lo pasa. Mira, y entonces tú, por ejemplo, las veces que has buceado, que es toda tu vida, haces alusión a varias criaturas de estas maravillosas del agua, pero yo me he centrado en dos, en el pulpo y en el tiburón. Sí. Háblame del pulpo. Tú has visto auténticas... Son maravillas, ¿verdad? El pulpo. El pulpo más grande que conozco, pero por leerlo, porque fue en Marsella. En Marsella pesaba 60 kilos y atacó a 2 buzos que estaban en Marsella por el año 1920 o así, 60 kilos. Pero donde están las grandes ejemplares de magníficos buzos y lleno de buzos es en el Pacífico Nordeste, en el estado de Washington. Está arriba, está en la raya de Canadá oeste, ¿no? Sí. Isla de Vancouver, estado de Washington, la Columbia Británica, tal. Ahí hay tanta cantidad de pulpos. Hay tanta reunión de aguas con alimentos, con la temperatura tal, que hay un montón de bivalvos, de almejas, de mejillones, está plagado. Y claro, los tíos van a ponerse las botas, ¿no? Aquí de maravilla. Sí. Y entonces hay unos pulpos magníficos. Y el tiburón, sí, el pulpo que sale en 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, no es un pulpo. Bueno, sale un pulpo, pero en realidad es un calamar gigante. Sí, y además había ocurrido en ese tiempo, era en 1860 o así, un barco de guerra, una corbeta de guerra francesa, navegando al sudeste de Tenerife, por ahí, encontraron a un calamar inmenso. Le pegaron tiros, tal, no eran capaces de matarlo porque lo atravesaban y tal. Bueno, lo cierto es que lo cogieron, debía estar ya mal, lo cogieron para biología o para el Museo de Mónaco o para algo así. Y lo enlazaron y al izarlo se les partió y se les fue. Pero él, en el cuaderno de bitácora, hizo saber que se había encontrado con un calamar de 8 metros de eslora o algo así. Entonces Verne, que leía el periódico todos los días en su habitación tomando un café olé, leyó, hombre, pum, pues lo voy a meter en 20.000 leguas de viaje submarino. Igual que metió Nemo con sus hombres, cuando se tenía que hacer acopio de dinero y de joyas, iba a Rande a bucear los galeones de Rande, su gente. Y en la película salen los buzos que van a coger a su barco, y era Rande. Entraba Nemo en Rande con el Nautilus y cogía, o sea que era
Él fíjate si era imaginativo también, cómo adaptaba las noticias de los periódicos, lo que leía y tal, y las metía, las plasmaba en una novela. Perfectamente, era maravilloso, desde luego. Como tenía también lo del Rayo Verde, que fue su primera novela. Sí, ¿Has visto alguna vez el Rayo Verde? Sí, sí que has visto el Rayo Verde. Sí vi el Rayo Verde, pero la verdad era quizá más por la ilusión de verlo que por verlo. Que realmente. Pero todas las guardias que me tocaba el ocaso de sol en Puente y podía mirar, que a veces no puedes. No puedes, te ciega completamente. No, porque estás en otras cosas. No bueno. Estás en una situación como estás tú a quedarte a mirar al Rayo Verde. Tururú. O a cantar poesías de Homero. No, macho, no. Que aquí nos estamos jugando el barco y los hombres. Pues sí, miré mucho. Y no, pero ya me dijiste tú que era pedir un deseo, tal. Sí, pues el arroz romántico. Sí, claro. Mira, hay una cosa, ¿y es tan inteligente el pulpo como lo dicen? Sí, es muy inteligente. Y eso que no tiene cerebro, solo tiene sistema nervioso y no tiene cerebro. No me digas. Sí, es muy inteligente, muy inteligente. Pero todo digo por lo que leí, porque para mí no... ¿Y el tiburón? ¿Es el gran horror de un buceador, el tiburón? El tiburón... ¿Te has encontrado con algún tiburón? Sí, yo sí. Una vez tuve que... Sí, vinieron a por mí 2 tiburones, pero yo no sabía que estaban, claro. ¿Y qué haces? ¿Te haces el tonto? ¿Te digo esto o hablo del tiburón? Porque hablo de lo que tú quieras, sí, claro. No, pero bueno, es que parezco que no. Que sí, ¿qué te pasó? Sí, mira, estábamos en un submarino, yo era buceador y estaba en un submarino, o sea, soy submarinista y buceador. Y tuvimos un problema en el eyector de basuras, que es como una especie de tubo lanzabasuras, que tiene una tapa de fuera, una tapa de dentro. Si la tapa de fuera, abres la tapa de dentro, está vacío, metes la basura, cierras, equilibras presiones donde estás, abres la de fuera y esa bolsa, que es una bolsa de malla del mismo calibre que el tubo, o sea, que se hace una bolsa, pues se cae y se va al fondo, porque va lastrada para que no salga a superficie y no seas indiscreto, Bueno, pues se quedó ahí. Cuando quisimos cerrar la tapa de fuera, no se podía cerrar. Se quedó a medias. Bueno, no sabíamos qué pasaba, pero tenía que ser. Se quedó a medias. Y entonces salía del casco, salía un trozo así. Sí. De modo que seguimos haciendo toda la patrulla, en vez de estar aguantado por 2 tapas, tuvo esta tapa abierta y estábamos aguantados solo por esta tapa, en inmersión. Lo cual, aquí hay... Atención, un problema. Que ahí ya está, hay algo. Entonces, cuando se acabó la patrulla o lo que estábamos haciendo, al hacer superficie y ya en una zona libre de tráfico marítimo, entonces el comandante dijo, yo era buceador, farol al agua, vamos a ver qué pasa ahí. Muy bien. Entonces, cuando hay un hombre al agua o va un hombre al agua, siempre... En los barcos llevas un fusil ametrallador y alguien se coloca con un fusil ametrallador para protección de tiburones o de algo que pueda haber. Entonces no había nada, me tiré al agua y fui a donde estaba el eyector de basura, donde estaba eso, y vi lo que era. Anda, se quedó esto, está chupado. Y entonces oigo, debajo del agua oigo ráfagas de ametralladora, ta. Digo yo, seguro que está alguien ahí, el que lleva está probando la ametralladora o vio una gaviota y está haciendo el bobo. Pero empezaron a pegar con un martillo, con algo en el casco, y eso sí que ya es emergencia. Eso es blum, blum, blum. Sube aquí me están rápido, avisando. Claro. Y no me dio tiempo a subir porque era una pareja de tiburones, había aparecido, vieron las aletas, que seguramente estuvieron siguiendo el rastro de los desperdicios de comida al submarino, que para ellos sería como una nodriza. Dice, bueno, mira, aquí qué bien huele. Bueno, si huele a salchichón o no sé lo que es. Y nos iban siguiendo, y cuando decimos superficie seguían porque seguía eso oliendo. Y entonces vinieron y yo actué inmediato dándole una patada, que sabía por gusto que había intentado darle un puñetazo a un tiburón. Pero a mí sí me pareció una tontería meterle un puño, pudiendo meterle las aletas con los pies. Porque si le metes un puño y en vez de apuntarle bien a la nariz, apuntas un poco más abajo... Adiós, ¿a dónde va el puño? El puño te lo metes hasta aquí.
Es que Cousteau era un cantante, era un cantante. Sí. Con eso de los tiburones. Decía que no era nada, que no era más. En el Mar Rojo trabajó mucho. Sí. Y decía que no son nada, que no son, que son muy así, pero le hace el frente y son huyen y tal. Sí. Ya. Y a los 2 días, el hijo emite algo diciendo: mi padre debe estar loco porque es lo más peligroso que me encontré nunca. John Mackenbich, el amigo de los tiburones. ¡Buah! John Mackenbich, todos los reportajes de televisión en el medio de tiburones, que nos conocía, que sabía qué hacer y tal. Leo, a los 3 años, ha fallecido John Mackenbich. Se lo papó un tiburón. Claro, era amigo de los tiburones. Tan amigo pero eres... ese día el tiburón que le atacó estaba resfriado, no olía, tal. Se creyó que era una foca y se lo comió. Y ya está. Sí. Bueno, en esto pasa igual, ¿eh? Los grandes especialistas en los grandes nadadores han tenido problemas y son los que se quedan, ¿eh? Y son los que los grandes surfistas son los que tienen los problemas ahí también. Porque le vas perdiendo van a la ola gigante. Claro, y lo más probable es que tengas un problema. O sea que lo mató al gran especialista en tiburones. Al amigo de los tiburones. Se lo comió. Se lo comió. Sí, son fuerzas de la naturaleza que yo creo que es preferible tenerlas, ¿verdad? Ahí. Y después que el tiburón, por ejemplo, en Cuba, los negritos bucean muy bien entre tiburones, porque son negros. Y ellos el negro no lo ven bien, el blanco sí que atacan. Entonces ellos lo que hacen es que la palma de las manos, que las tienen en blanco, con betún, con tal, se la ponen en negro. Entonces no les atrae tanto. Y pueden bucear. Cosa que yo, cuando una vez fui a nadar en el Caribe, a nadar en la playa. Sin neopreno, claro. No, sin neopreno, claro, nada. Yo venía de Galicia. Sí, Galicia, invierno, allí verano. Blanquito. Estaba yo nadando así y noté una picadura que me pegó en la espalda de cuidado y era un pájaro. Que se creyó algo tal y vino a comer. Y claro, me pegó un picotazo que tengo una cicatriz aquí en la espalda, así. Claro. Del picotazo. Porque era blanquito. Y me tocó ese pájaro. Claro, fíjate tú. Si fuera otro pájaro, Cunqueiro diría: me tocó el alción de mar. El alción era un pájaro mítico, para que veas que la naturaleza protege la naturaleza, es protectora. Cuando se enfada es tremenda, tal. Entonces, es un pájaro que nunca toma tierra, nada, porque el albatros toma tierra para empollar. O sea, este hace nidos en la mar, y cuando empolla el alción, la mar se queda en calma hasta que rompen los huevos. O sea, es como si la naturaleza dijera: vamos a proteger a la vida. Fíjate. Y se queda tal. Entonces yo podía estar en ese momento. Pero él no toma tierra nunca. Nunca. Siempre es en el mar. Siempre está en el aire. Siempre está en el aire. Y digo que solamente que hace un nido, pues con alguna alga que verá y tal, en sargazos o algo así. Pone los huevos y la mar se los queda para no rompérselos. Y en el momento que empollan, entonces ya los pajaritos ya empiezan a volar con papá o con mamá o lo que sea, entonces la mar otra vez. Ya. Mira, y Cunqueiro, bueno, hablando ya estamos terminando, pero con el realismo mágico y todo esto, ¿qué haría Cunqueiro si fuera en este momento testigo del panorama político que estamos viviendo? Con esto de los pactos, los no pactos, la nueva política, la no nueva política, la tal. Yo creo que escribiría, no te voy a decir pero vamos. Ya lo dijo. Lo dijo en su momento. Lo dijo en su momento hablando de políticos, y que lo dije antes y tal, que es el hombre donde más imaginación que en la guerra, mucha más que en el amor, se lo echó en la cocina. Es donde más imaginación le echó el hombre, y que desprecia totalmente la falta de imaginación y dice, y nada en los políticos. O sea, era lo que dice, imaginación cero. Cero. Y hay unos que aún piensan en los demás, pero otros que es el partido. Mi Dios es mi partido. Y los demás, los demás que vayan dando. Sí. O sea, él tenía una idea muy realista de la política. El gran fabulador. No se metió, sin embargo, porque él la padeció para también. El Estatuto de Galicia, que ya del año 80 o por ahí, prestó su figura. O sea, dejó su cara para el Estatuto de Galicia, que en su momento como galleguista, como partido galleguista,
estaba de acuerdo, pero se quedó al margen y muy desencantado, me imagino, ¿no? Siendo todo lo atrevido que era y todo lo valiente que era de joven, cuando vuelve de ese retiro, cuando le quitan el carnet de periodista por una falcatruada que hizo, porque de joven era así, medio tal, le dan en Santiago 2 tartas para llevar a una familia de Madrid. 2 tartas. Ah, ¿eso es lo que pasó? No pasó, pero te digo una cosa más. Sí. 2 tartas para llevar a una familia de Madrid. Alvarito, ¿puedes llevar esto a los señores de Menéndez? Que ya te invitan a comer y tal. Sí, yo lo llevo. Entonces ya en el camino se come una porque dice, estaba bárbara. Se la comió y se quedó con una. Dice, bueno, malo será. Y cuando llega a la estación encuentra a su amigo Pepe y le dice, hombre Pepe, traigo esta tarta para ti y tal, se la dio y llegó sin nada. Se quedó sentado. A la porra, hombre, venga ya, Javi. Hacía cosas de esas. La embajada francesa, trabajando él ya como periodista y tal, le encarga una obra de no sé cuántas, ¿vale? La belleza de París, que a lo mejor puede ser lo que me decías tú, que tenía eso de París, pero desde Madrid. Se lo encarga, le paga por anticipado, y al ver que no le hace nada, ni le da nada, ni nada, creyéndose que era funcionario del régimen, el embajador da parte al régimen. Entonces el régimen, para no quedar mal con Francia, le quita el carnet de periodista y lo deja, ¡pum! Listo. Impuribus, que dicen los latinos, en pelotas, que decimos los demás. O sea, los deja. Y es cuando lo Entonces, manda, cuando- se tiene que cuando venir, tiene claro, que ir allí, porque se queda sin poder comer, ni queda nada. sin nada. Y entonces es el tiempo de silencios y melancolías. Y después sale el gran maestro. Sí, para mí es... ¿Vas a volver a releer este verano? No. ¿Vuelves a releer porque los he visto, los libros que tú tienes, sí, los tengo. tienes machacados, los tienes sí, con notas, sí. porque todas esas fichas, que son Sí, 1000 y pico, sí, porque me dijiste sí. que tienes, son todas notas Sí, y a notas de lápiz, cada a lápiz. uno de los textos. E intento de Cunqueiro. cruzarlas. Yo de ordenadores no sé nada, o sea que podría escribir en ordenador y ella sola podría cruzar fichas, ¿no? O sea que si yo digo en una ficha, una vaca estaba comiendo junto a un zorro. Bueno, pues la puedo hacer la ficha como una vaca, y digo, una vaca estaba comiendo como un zorro, o un zorro estaba al lado de una vaca que estaba comiendo. Sí. Y ahí tienes todas las Y referencias. entonces, claro, puedo cruzarla y podría ponerla, una cosa tan sencilla, podría ponerla en vaca y en zorro, sí. como curiosidad. Pero cuando hay muchas, y son 11.000 y pico, son 11 ficheros de 1000, que son así, y uno de 500, que es así pequeño. ¡Qué barbaridad! Y me distrae muchísimo. Pero hace mucho que no lo leo, hace bastante tiempo que no, porque vi el otro día que en el año 2000, no sé, hace tiempo fueron a la aldea a hacer una entrevista a La Voz de Galicia de Lugo y le decía yo que tenía, tengo 3.500 fichas, o 5.000, tengo 5.000. Y ahora está en 11.000 y ya terminé porque ya no hay más libros. No hay más libros. No, yo para el verano siempre me guardo, todo el invierno trabajo en cosas, hago de Cunqueiro, hice, bueno, pues bastantes cositas. Y ahora que estás bueno, con esto lo tendrías que editar, porque esto es una preciosidad. hombre, porque tengo más. Pero luego tienes, bueno, ¿cómo te va el tema de las anclas? Las anclas queda 10 días. 10 días. Estoy con un compañero anónimo, fantástico, que le digo yo soy el minero y tú eres el orfebre. Es decir, yo he recogido todo este material de anclas tal y lo tengo y tal, pero tú lo estás embelleciendo de una forma, sí, porque es muy bueno en ordenadores, es anclista como yo. Yo digo anclista porque en Marina de Guerra, los que llevamos anclas y tal somos los antisubmarinos, los armas submarinas normalmente vamos en los castillos de proa, que es donde están las anclas, y somos los que tratamos las maniobras, ¿no? Entonces, como estoy con anclas, digo que tú eres anclista y yo soy anclista, y solo hablo con anclistas, como Pedro Perales, que también es anclista y también está. Este otro es un compañero mío que me dice que no quiero que me des ni las gracias ni nada, lo hago y quiero resultar en el anonimato. Entonces digo, bueno, pues te voy a dedicar, en las dedicatorias te pongo una dedicatoria del libro. Me dice, ni se te ocurra. Digo, bien, te puedo poner lo siguiente, para un anónimo colaborador de un anónimo escritor, o de un anónimo escritor, y así nadie sabe
si soy yo, o es otro, o es de Porque, otro anónimo. para quien no lo sepa, que yo creo que ya lo sabe todo el mundo en Ferrol, pero en este momento en Ferrol tenemos la inmensa suerte de ser la ciudad del mundo que más anclas tiene. Y auténticas maravillas. Sí. Y en eso eres tú un experto, que ya has hecho una serie de publicaciones y las tienes todas controladas. Yo ahora ya las saludo como si fueran amigas, claro. porque yo esa que hay en la Plaza de Amboaje ya Bueno, le digo, es que es hola, estupenda, que es esa. preciosa, ya me la presentaste Vaya, el otro sí, día. te dije, mira las orejetas que tiene. Las qué orejitas, bonita. y la encontré encantadora, pero es que de esas, ¿cuántas tenemos aquí en Ferrol? Anclas de esas. Para ver, Sí. en visita al público gratuita, o sea, que van paseando, van ¿a dónde? Pues por ejemplo al museo, Eso, por al ejemplo, museo donde que está están en los todas ahí campos de Ángel y expuestas tal. y todas preparadas. Entre Ferrol y los distintos sitios de Ferrol, pues debe haber unas 120 que puedan ver así, gratis y cuando quieran, porque están las puertas abiertas. Tú siempre dijiste que Ferrol, en vez de Ferrolterra, se debía de llamar Anclaterra, y porque además es vamos, todas las marinas se caracterizan por una sola cosa, todas en común, por llevar un ancla, Sí, señor. con sus botones, en sus gorras, en sus historias. Es el emblema de la mar. Sí. ¿Sí? Porque además es como tú decías siempre, ¿cómo definirías al ancla? ¿Qué es el ancla? El ancla es la salvación. Decir ancla es decir salvación. Por eso los barcos, los hidroaviones, los submarinos, bueno, siempre te digo, los patinetes de Puente Deume, que no, pero Que no. bueno, Menos no. los patinetes de Puente Deume. Todo lo demás lleva ancla, o una piedra que sirva como ancla, o un trozo de lo que sea, o piedra con un palo, o piedra sola con un agujero, o bueno, sí. Es que tú, si estudias, o si cuando salga el tratado este, que tiene un montón de tipos de anclas, ves cómo el hombre se estrujó la cabeza, ahí sí que echó imaginación. Sobre todo a partir de la Revolución Industrial, cuando empezaron a saber fundir bien los hierros y a hacer anclas, no siempre el mismo tipo de anclas que se mantuvo durante 6 siglos, sino cuando empezaron tal, y empezaron a echar la imaginación, y te puedes quedar pasmado, Cunqueiro se quedaría pasmado de lo que pensaba el hombre blanco, diciéndole, ¿cómo hago? Si se me rompe por aquí, ¿qué le hago? ¿Cómo la pongo? Le pongo una cadena así, tal, una bastada, una cosa horrible que se rompía siempre. Porque es que si no llega a ser, es que el ancla es eso, es salvación. Salvación. Esas 3 anclas que tenían los grandes galeones, ¿cómo se llamaban? Que me decían que tienen unos nombres No tienen, preciosos. sí tienen las anclas de fondeo normal, y después tienen la de esperanza y la de la caridad. La de la esperanza... La de la fe no. No. Porque perdían la fe. La de la esperanza es la penúltima. La esperanza es la segunda de estribor, sí. Es la más fuerte de todas ellas, de todas las que se ven. Y después queda en Sentina otra que ya es mayor, que ya es más que la esperanza. Hemos perdido la esperanza, nos queda la caridad del Señor. Entonces, subamos la caridad, que es una ancla pesada, grande. Y si falta esta ancla, pues ya Se acabó. se acabó. Bueno, confiamos. Farulo, hemos llegado al final. Pues bueno. Yo te agradezco, esta disertación maravillosa sobre Cunqueiro, sobre el mar, sobre los tiburones, sobre las anclas, sobre todo. Y en un momento veraniego donde la gente pues está ahora con una ansia de mar y de playa y de todo, pues yo creo que esto ha sido una entrevista muy refrescante. Muy salada, Muy refrescante. Sí. Si el ancla es seguridad y es salvación, como tú dices, bueno, Farulo es imaginación y es entusiasmo. Ay, gracias. Y yo te lo agradezco muchísimo por contar contigo, y en este cierre un poco del verano, que seguramente estaremos pues durante un mes sin estar con todos ustedes, pues porque se van los chicos de vacaciones y nos tomemos un respiro. Pero en septiembre volveremos a estar, si Dios quiere, pues con todos ustedes, y contaremos también, por supuesto, con Farulo, porque Farulo es nuestro entusiasta de cabecera. Muchísimas gracias. Encantado. Y muchísimas gracias a todos ustedes, y ya saben, hasta septiembre, si Dios quiere.